Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la investigación de mercados y su proceso para la recopilación de datos y su análisis enfocados a la toma de decisiones empresariales. La investigación de mercados la podemos conceptualizar como una disciplina que tiende a indagar acerca de un problema de investigación y también acerca de las oportunidades de mercadeo que existen actualmente. Es la investigación de mercados la que parte del planteamiento de un problema que es una gran incógnita que nosotros tenemos y a partir de ese problema desarrolla al menos una hipótesis que a lo largo de todo el proceso de investigación servirá para ser sometida a prueba, con lo cual en la última etapa del proceso de investigación estaremos en condiciones de conocer si dicha o dichas hipótesis pueden ser aceptadas o refutadas. ¿Para qué investigamos? Investigamos para conocer los hábitos de los consumidores, detectar nuevas tendencias en el mercado, verificar las estrategias de mercadeo empleadas por los competidores directos y también los indirectos, realizar benchmarking, en fin, investigar las oportunidades que existen en un mercado en el cual todavía no tenemos presencia, obtener información que nos permitan segmentar o contrasegmentar un mercado, entre otras cientos de posibilidades. La investigación de mercados se vale de datos. Esos datos pueden ser primarios o secundarios. Si fuesen datos primarios, nosotros estaríamos recolectando datos de primera mano, es decir, somos los que nos encargaríamos de gestionar una encuesta, una observación, obtener datos de un panel. Ahora, si nosotros estuviésemos utilizando datos de terceros, es decir, encuestas realizadas por terceros, datos estadísticos de un organismo de censos, o de una consultora de investigación de mercados internacional que ha publicado algún informe de insights o artículos de prensa y demás, sabemos que esos datos son considerados secundarios y en principio tienen bastante menos rigor porque no tenemos la capacidad para comprender si el método utilizado, la técnica de muestreo que se ha llevado adelante o inclusive el procesamiento de los datos fue el correcto, y además porque hay otra cuestión, nosotros no hemos logrado que esos datos secundarios se hubieran recoleccionado con el objetivo de investigación en curso. Entonces, sabemos que normalmente los estudios de mercados basados en datos secundarios tienen un sentido bastante preliminar, ¿sí? También lo podemos llamar exploratorio, porque no nos permiten hacer foco ni siquiera extrapolar resultados, ¿sí? Ustedes dirán, ¿qué es extrapolar resultados? Generalizar. Un resultado que obtengo de una población, o mejor dicho, de una muestra pequeña, no tendría esa capacidad para generalizárselo a toda la población, ¿sí? Bueno, en fin, la investigación de mercados tiene diferentes etapas. Dependiendo del autor que nosotros estemos utilizando, podemos encontrar un desarrollo del proceso en 6, 7, 8 o inclusive más etapas. Ustedes quizás estarán pensando, ¿por qué hay tanta divergencia en la cantidad de etapas? ¿Por qué los autores desagregan las actividades de las etapas más o menos? Pero lo que hay que hacer es casi siempre lo mismo, lo desagreguemos en 6 u 8 etapas. Bueno, entonces, para ser claro, la primera etapa del proceso de investigación consiste en la determinación del problema. El problema de investigación, como decía en la introducción, es aquella incógnita que nos invita a investigar. Entonces,
esa incógnita se va a plantear con formato de pregunta. Si esta es la famosa pregunta problematizadora de la que vamos a hablar en el próximo video. Bien, entonces, definida esa pregunta problema que surge de una situación compleja que se da en el mercado y que nosotros queremos diagnosticar, si pretendemos verificar qué es lo que está sucediendo para luego aplicar alguna corrección, alguna estrategia que intente mitigar los efectos de ciertas consecuencias que estamos visualizando, pero también existen investigaciones en donde el problema de investigación consiste en evaluar una o varias oportunidades que se dan en un mercado determinado sobre el cual nosotros no tenemos a ciencia cierta demasiado conocimiento y vale la pena llevar adelante un estudio de mercado. Bueno, entonces, definida la primera etapa, que les tengo que confesar es la más importante de todo el proceso de investigación, luego pasaríamos a una segunda etapa en donde nosotros vamos a plantear la hipótesis, en algunos casos las hipótesis, y también vamos a desarrollar los objetivos de investigación. Para los que no lo saben, una hipótesis es una respuesta tentativa a un problema de investigación. Como es tentativa, hay que probar a lo largo de toda la investigación con el acopio de datos si la misma se acepta o se rechaza. Bueno, y el objetivo de investigación general y sus objetivos específicos lo que van a terminar es de direccionar el sentido de la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros precisamos que nuestra investigación sea asertiva y esté enfocada en determinadas aristas de un problema. Un problema puede tener una multiplicidad de visiones, lo podemos ver desde un concepto de marketing, de mercadeo, ¿no? Desde una concepción más logística o desde un enfoque económico, histográfico, sociológico, antropológico. Entonces nosotros tenemos que elegir dónde vamos a enfocarnos. Y no solamente dónde enfocarnos, sino cuáles serían los objetivos más importantes que debiéramos relevar. Entonces, en función de lo expuesto, es que comprendemos la importancia del planteo de objetivos. Una investigación sin objetivos es una investigación que para nada está direccionada y que no vamos a saber a ciencia cierta si cumple o no cumple con las expectativas. Para el planteo de los objetivos seguramente precisemos de la colaboración de nuestro cliente, tengamos que entrevistarnos con él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desarrollando un estudio de mercado que no tiene que satisfacernos solamente a nosotros como investigadores, sino más particularmente a nuestro cliente que nos está contratando para la realización de una consultoría de investigación de mercados. Bien, la siguiente etapa consiste en la selección de una técnica o un diseño de investigación y luego el planteo de la ficha de muestreo en la que vamos a desarrollar o vamos a argumentar el tamaño de la muestra en función de un cierto nivel de confianza y un margen de error y también la técnica de muestreo, que no es para nada un tema menor. Bien, ¿en qué consiste esto del diseño de investigación? Tenemos que seleccionar la metodología de estudio que aplica en nuestro caso para poder poner a prueba la o las hipótesis. ¿Sí? Es algo realmente importante. Tenemos una clasificación de diseños, los diseños exploratorios y los diseños conclusivos, y luego habrá subclasificaciones, ¿sí? Es decir, los diseños exploratorios se pueden subdividir en datos secundarios o investigaciones exploratorias en base a datos secundarios y también investigaciones exploratorias con un enfoque cualitativo. ¿Okay? Dentro de 3 clases abordaremos particularmente este tema de los diseños de investigación más en profundidad. Bueno, y los diseños conclusivos, que tienen como finalidad poner a prueba hipótesis,
se dividen en diseños descriptivos transversales y diseños causales. Sí, por el otro lado. Ahora, los diseños descriptivos, como decía recién, pueden ser transversales o longitudinales, y los causales se vuelven a subclasificar en preexperimentales, cuasi experimentales, experimentales verdaderos y diseños estadísticos. Bueno, como les comentaba recién, en 3 clases abordaremos estos temas en mayor profundidad, ¿sí? Bueno, entonces, definida la metodología, podemos avanzar hacia la determinación de la ficha de muestreo. Habrá problemas de investigación que se llevarán bien con un estudio exclusivamente exploratorio. Obviamente que los hallazgos van a ser mucho más limitados, y habrá estudios de investigación que tendrán un enfoque cualitativo. Por el otro lado, ciertos problemas no podrán abordarse por un diseño cualitativo, pero sí por un diseño descriptivo o por un diseño causal. Si yo quiero, por ejemplo, verificar las percepciones que hay sobre una nueva propuesta de logo, puedo hacer un test de imagen, un test de isologo, un test de Logan, ¿sí? E inclusive si yo quisiera realizar una encuesta para conocer la satisfacción del cliente, estaría llevando adelante un estudio descriptivo. En el ejemplo que planteaba recién, en el test de un logo, podríamos utilizar un focus group, y eso sería básicamente plasmar un diseño de tipo cualitativo. Ahora, si nosotros hiciéramos un experimento, bajamos el precio, cambiamos el packaging y vemos cómo esto influye en la demanda, estaríamos desarrollando un diseño exclusivamente causal, ¿sí? Bueno, entonces, definido esto, pasaremos a la ficha de muestreo, en la que tendremos que determinar cuál es la población meta que queremos estudiar, cuál es el marco del muestreo, la unidad de muestra, el elemento. Definiremos el tamaño de la muestra en función de una fórmula, y a posteriori tendremos que seleccionar entre los diseños, ¿sí?, o las técnicas de muestreo probabilísticas y las no probabilísticas. Si el estudio es probabilístico, significa que todos los elementos de una población tendrán idénticas probabilidades de ser seleccionados, con lo cual un diseño probabilístico es solamente útil para los diseños de investigación que son conclusivos, es decir, para investigaciones descriptivas, transversales, longitudinales, o para investigaciones que son experimentales, es decir, causales. Bien, entonces, importante, las técnicas de muestreo probabilísticas nos permiten la extrapolación de los resultados. Ahora, si nuestro estudio es cualitativo, nosotros tenemos que recopilar datos utilizando técnicas de muestreo no probabilísticas, con lo cual la selección de las personas que participarán del estudio de mercado, cuando me refiero a personas estoy hablando de elementos, tendrá que ser a través de técnicas no probabilísticas, ¿sí? Hay 4 técnicas no probabilísticas tradicionales que ya vamos a ver en algunas clases, y también hay técnicas no probabilísticas para los estudios de mercados que se llevan adelante de manera online. Bien, entendido esto, pasamos a la siguiente etapa. Ya aquí terminamos de configurar el esqueleto de lo que es la investigación de mercados. Tenemos el problema, la hipótesis, los objetivos, el diseño de investigación y la técnica de muestreo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aplicar el instrumento de recolección que hubiéramos elegido, sea encuesta, observación, panel, focus group, técnicas proyectivas, entrevistas de profundidad o experimentación, en el campo, ¿sí? Es decir, vamos a recolectar información primaria directamente de los clientes,
¿sí? Directamente de los competidores, ¿sí? El estudio se basa en observar las técnicas de mercadeo desarrolladas por los competidores. Ok. Realizado el trabajo de campo, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de información, de datos disponibles para ser analizados. Entonces ahora corresponderá el proceso de preparación de datos, análisis e interpretación. En esta etapa terminamos primero de codificar los datos y tabularlos a un sistema informático, luego los vamos a analizar. Seguramente para el análisis tengamos que valernos de alguna prueba de mercado, sea la prueba T, la prueba Z, chi cuadrado, ANOVA, análisis multivariado. Hay gran variedad de técnicas que podemos llevar adelante. Y de este análisis obtendremos una respuesta acerca de la aceptación o el rechazo de la hipótesis. Es decir, que ahora sí vamos a estar en condiciones de aceptar o de rechazar la hipótesis. Lo que no puede suceder es que luego del estudio de mercado nosotros entreguemos a nuestro cliente un informe en donde la respuesta sea ni. ¿Sí? ¿Qué significa una respuesta ni? Que no acepto ni rechazo la hipótesis. Tengo que aceptar o rechazar. ¿Sí? Si el resultado me diera 50% que sí, 50% que no, será oportuno, será necesario ampliar el tamaño de la muestra hasta romper con esa equivalencia matemática. ¿Sí? Bueno, entonces, realizado este proceso de análisis de datos y obtenida una respuesta, vamos a elaborar la última fase del proceso de investigación de mercados, que consiste en el informe final que le voy a entregar a mi cliente. Ese informe final es absolutamente estructurado. Eso nos exige que nosotros debamos cumplir con determinadas pautas de presentación que son uniformes a nivel global. Nos exige también que debamos citar todas las fuentes primarias y secundarias utilizadas usando alguna estructura de cita bibliográfica. La más común en este momento es la norma, o normas, mejor dicho en plural, APA, sexta edición, pero también están las normas GOST, las normas ISO y hay tantas otras. Si ustedes tienen dudas acerca de cómo citar, pueden buscar diferentes tutoriales en YouTube. ¿Por qué? Porque si ustedes plasman información que, siendo espectacular, no cuenta con su cita bibliográfica, esa información carece de validez. ¿Sí? Porque el lector dice de dónde obtuvieron estos datos, cómo llegaron a estas conclusiones. Entonces, sí o sí, en todos los casos tenemos que ser muy respetuosos de las normas APA. De todo el proceso de investigación, digamos que lo más aburrido, lo más engorroso, pero gracias a Dios existe el Microsoft Word, que nos permite, a través del menú referencias, ir cargando las fuentes utilizadas en una base de datos, con lo cual, estando esa fuente precargada en una base de datos, después la podemos utilizar a lo largo del informe en sucesivas oportunidades. Y esto nos posibilita, por ejemplo, utilizar una fuente 2, 5, 10, 15, 50 veces. Todas las veces que nosotros queramos, sin tener que estar tipeando la fuente completa y respetando con una estructura en tantas oportunidades. O sea, para maximizar el tiempo es útil precargar todas las fuentes utilizadas en el Microsoft Word. Es importante entender esto desde la primera clase, porque en la medida en que ustedes vayan avanzando con su estudio de mercados, si dejaron para lo último el planteo de las citas bibliográficas, se van a encontrar con que están terminando la investigación y ya no van a tener ni tiempo ni ganas de hacer esa actividad. Entonces, mi sugerencia es que cada vez que ustedes estén escribiendo un informe final de investigación, vayan
redactando en simultáneo en la medida que van apareciendo las diferentes fuentes en lo que sería la base de datos del Microsoft Word a través de el menú referencias, ¿sí? Bueno, entonces este informe es el que le voy a entregar a mi cliente. Uno de los autores que nosotros seguimos en la cátedra, que se llama Naresh Malhotra, con su libro Investigación de Mercados, un enfoque aplicado, este autor también nos recomienda que en esta última etapa preparemos la presentación, porque es usual y hasta inclusive muestra de profesionalismo que nosotros debamos presentar los hallazgos de investigación a nuestro cliente. Entonces, ¿cómo lo vamos a presentar? A través de una presentación en PowerPoint, en Prezi, podemos utilizar otros dispositivos, ¿sí? Otras aplicaciones que nos sirvan para el planteo de las conclusiones, para demostrar los análisis que hubiéramos realizado. Independientemente de cuál sea la aplicación o el programa, es importante entender la importancia de presentar los hallazgos a nuestro cliente. ¿Por qué digo esto? Porque todo el esfuerzo de investigación a veces es mejor valorado por el cliente si somos capaces de darle un espacio de presentación e inclusive permitirle hacernos consultas en vivo. Hoy, por una cuestión de que estamos confinados, de las diferentes etapas el distanciamiento social y demás, las presentaciones evidentemente quedan prohibidas de manera presencial, pero sí se han motorizado muchas presentaciones a través de otras aplicaciones como Zoom, Skype o el aplicativo que nosotros quisiéramos utilizar. Aún estando en cuarentena, los estudios de mercados se siguen realizando porque las empresas precisan tomar decisiones vinculadas al marketing. Lanzar productos, contrasegmentar mercados, modificar la estrategia de precio, modificar la estrategia de distribución, evaluar la satisfacción del cliente. Entonces, inclusive en esta situación compleja que estamos viviendo, es posible llevar adelante el trabajo de campo. ¿Cómo se lleva adelante el trabajo de campo? Ingeniándonos y quizás buscando instrumentos de recolección de datos que sean virtuales. Puedo desarrollar una encuesta a través de Google Forms o Microsoft Forms. Hay otras aplicaciones, algunas son pagas y otras son gratuitas, que también nos permiten hacer el estudio de mercado de manera online. Puedo desarrollar un panel online. Puedo, si el estudio fuera cualitativo, ¿no es cierto?, desarrollar un focus group online. E inclusive, si nosotros estamos capacitados para esto, podemos recopilar datos de Internet y procesar lo que se denomina actualmente Big Data. Y ese Big Data nos permite tener un amplio conocimiento acerca de las condiciones de mercado y las tendencias que se han venido generando. Es muy importante comprender la utilidad del Big Data y capacitarnos para estar preparados para este nuevo salto en la investigación de mercados e inclusive en la inteligencia comercial. Las grandes corporaciones siguen haciendo estudios de mercados tradicionales, pero gran parte de sus presupuestos los han volcado a Big Data porque pueden obtener información de millones o de cientos de millones de clientes y a su vez segmentarlos por edad, género, localización, intereses, y por diferentes otras variables que pueden llegar a ser útiles, y de esa manera conocer las opiniones, las preferencias que hay en cada uno de los estratos del mercado a los que nosotros podemos llegar a querer enfocarnos en el futuro inmediato, por ejemplo. Esto nos permitirá a su vez poner a prueba hipótesis, esto nos permitirá adaptar
toda nuestra estrategia de mercadeo, sea del producto, en la presentación, o en la distribución o en lo que fuera, ¿sí? En términos generales, como para concluir esta primer videoclase, sepamos entender la importancia de la investigación de mercados y la inteligencia comercial, la también relevancia del desarrollo de habilidades que tenemos que lograr como profesionales de los negocios en el análisis de los datos cualitativos y también cuantitativos, los cuales deberían permitirnos arribar a conclusiones de mercado que nos faciliten el entendimiento de un problema o también nos pongan luz acerca de cómo nosotros podríamos llegar a aprovechar un problema de investigación o inclusive una oportunidad que se da en el mercado. Siempre que hay un problema, habrá oportunidades. El asunto es saber de qué manera convierto ese problema en una oportunidad, y para ello la investigación de mercados tiene muchísima relevancia. Bueno, esto es todo por hoy. La próxima videoclase que ustedes van a encontrar en su campus va a desarrollar el tópico problema de investigación. Los invito a que lo vean. Muy buena semana para todos. Hasta luego.